Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Esta semana tuve la oportunidad de ir a la cárcel Picota de la ciudad de Bogotá, donde está recluido hace ya cerca de 7 años alias Martín Sombra. ¿Quién es alias Martín Sombra? Él era el carcelero, fue la persona que no solamente lideró la toma a Mitú, la toma terrorista a Mitú, en la cual fue secuestrado el general Mendieta y más de medio centenar de policías, entre ellos Luis Hernando Peña Bonilla, sino también fue el carcelero de ellos. Era la persona, era el guerrillero que fue encargado por el grupo terrorista de las FARC de custodiar, de impedir que cualquiera de ellos buscara la libertad por sus propios medios. Él es una de las pocas personas que en este momento podría dar algún tipo de respuesta de lo que sucedió con el sargento Peña Bonilla. Yo quiero que ustedes escuchen esa respuesta que me dio él esta semana cuando precisamente le pregunté por el paradero de este sargento. Usted tiene muchas verdades, señor Martín Sombra. Una de ellas tiene que ver con esos secuestrados que murieron en cautiverio, que murieron bajo su poder. Uno de ellos, por ejemplo, es Luis Hernando Peña Bonilla. ¿Dónde está él y qué pasó con él? Jorge manda a un sobrino llamado Otavio, con 4 guerrilleros. Ahí entraban carros, hasta ahí estaba la situación. Ahí entraba carro, entonces yo saco el cabo Peña y se lo entrego a ellos. Ellos se lo llevan y hasta el sol de hoy. A mí me han preguntado, como le dije yo a la hermana, porque me dio mucha lástima, la muchacha vino a hablar allí conmigo. Le dije, mire, mija, yo uno más o uno menos, pues uno aquí lo que tiene es que esclarecer las cosas. Y si yo supiera dónde está su hermana, se lo entregaba. Entonces ellos lo llevaron y de ahí yo no me volví a dar de cuenta de nada. Yo exclusive me comprometí con ella y estoy bregando por un lado y por el otro a ver qué fue el fin de Peña. Usted dice que está bregando, que se está esforzando por esclarecer esa verdad. ¿Cómo está haciendo esas indagaciones? ¿Cómo llegar a esa verdad? Aquí en la cárcel llega mucho chisme de presos. Entonces, en vez de, pero lo berraco es que, como me perdona la expresión, lo difícil es que como no han estado los que estuvieron conmigo, porque la mayoría de esos fueron muertos. Usted tiene 76 años hoy. 67 años prácticamente estuvo como guerrillero, según me lo dijo al comienzo de esta entrevista. Sí, desde niño. Desde niño, sí, desde los 10 años me lo ha dicho. ¿Usted se arrepiente de lo que hizo? ¿Hubiera querido otra vida para usted? Uno de los problemas fundamentales fueron eso, cuando nos hicieron agarrar por colores y después pues nosotros seguir en la vaina de las guerrillas de izquierda y después caer acá preso y ya viejo y sin familia y sin nada. Entonces a mí tampoco a mí no me ha salido gratis. ¿Y no siente miedo de pronto de morir acá en prisión? Pues lo que me toque. Si Dios me tiene para morir en una prisión, listo. Y si me tiene para morir afuera, donde sea, yo desde los 10 años la estoy esperando y no ha llegado. Yoleni Peña, hermana del intendente Luis Hernando Peña Bonilla. Él dice Martín Sombra que ha tenido la oportunidad de dialogar con ustedes. ¿Cómo han transcurrido esos diálogos y qué tipo de colaboración les ha entregado a ellos? La información que él me da ya es la misma que pues siempre ha sacado y que él en todas sus entrevistas lo manifiesta, que él se lo entrega a unos guerrilleros, me habla de 2 guerrilleros que él lo entrega y que los guerrilleros se lo llevan, que él lo entrega por orden del Mono Jojoy, ya que pues estaban presentando algunos problemas dentro del campamento. Allí él pues, le pidieron que lo sacara del campamento. Ahí es cuando pues Martín Sombra, que se comunica con el Mono Jojoy le dice que le va a enviar unos hombres, que él se lo entrega a esos 2 hombres que se lo llevan y que él no vuelve a saber nada de qué pasó con él, que él después preguntó, pero que le habían dicho que lo habían llevado para un tratamiento psicológico. De ahí no se volvió a saber más de él. Los mismos compañeros pues también hablaban de que lo preguntaban, nunca tuvieron una noticia. De la colaboración que él nos dice, él en algún momento me decía, miremos la manera de que yo pueda salir de acá, que me lleven en un helicóptero y yo les digo dónde puede estar. Que con un mapa que él nos podía dar la ubicación de dónde
de cuál era el trayecto que había desde el campamento de donde él estaba hasta el campamento donde estaba el mono Jojoy, que en ese trayecto lo pudieron haber matado, pero que él no, que era que él suponía, pero que él no estaba seguro no es una de nada. certeza. No era una certeza. ¿Y ustedes han pensado en hacer ese viaje a esa zona? Tendríamos que contar con la colaboración del Estado, de que nos brindara ese apoyo, y si fuera para encontrarlo, para encontrar sus restos, para por fin terminar con este dolor de 17 años, lo haría. Estamos también con el general Luis Mendieta, como lo dije al comienzo, él era el comandante de la estación policial de Mitú, esa estación policial que se tomaron las FARC hace 17 años. General Mendieta, usted también compartió tiempo de cautiverio, tiempo de secuestro con Luis Hernando Peña Bonilla. ¿Usted qué recuerda de él? Sí, los primeros años, porque hacíamos parte del mismo grupo de Mitú. A medida que fueron pasando los meses, él fue presentando problemas psicológicos. Por lo tanto, cuando se presenta el intercambio humanitario del presidente Pastrana, en esa lista que se hizo de los enfermos para ser intercambiados, el primero que estaba en la lista era Luis Hernando Peña Bonilla y el segundo, Julián Ernesto Guevara, porque eran los que tenían problemas físicos. Insistí en ese momento ante los integrantes de las FARC, que allí fueron precisamente para hacer ese intercambio, días antes e incluso durante el mismo día cuando fueron seleccionados los que iban a salir como enfermos, insistí en que los dos salieran en libertad porque estaban muy enfermos. Sin embargo, por ser cuadros de mando, no se les tuvo en cuenta y por lo tanto los dejaron allí con nosotros. Recordar que después de ese intercambio humanitario, pues obviamente siguió compartiendo con nosotros, él siguió presentando problemas en su salud. Recuerdo que también se le manifestó al carcelero con el alias de Patequeso, que también en una oportunidad auxiliares que salieron con él hacia lo que se denomina el chonto, es decir, hacia sus necesidades fisiológicas, este sujeto, alias Patequeso, le puso una pistola en la cabeza a Luis Hernando Peña Bonilla y le dijo que no se las tirara de loco porque ese era el tratamiento psiquiátrico que los guerrilleros le daban a los que estaban enfermos de la cabeza. Por lo tanto, este sujeto que en este momento está en la cárcel, pues debe también dar razón del intendente Luis Hernando Peña Bonilla. Y aquí también debo mencionar que es importante también reclamar a Canencio Murcia, patrullero de la toma de Puerto Rico, quien él, como pinchado, logró volarse de una jaula estas de concentración. Tengo entendido que a él también lo ubicaron y fue fusilado. Por lo tanto, es imperioso seguirle insistiendo a alias Timochenko, a todos los que están precisamente en La Habana, para que nos informen qué pasó con los dos policiales y pues obviamente con otros más que han sido secuestrados o que fueron secuestrados en ese tiempo y que en este momento pues sus familias lo siguen reclamando. General, en los días posteriores a ese último día en el cual ustedes vieron al intendente Peña Bonilla, cuando ustedes les preguntaban a los guerrilleros, al carcelero de las FARC, alias Martín Sombra, por el paradero del intendente Peña Bonilla, ¿ellos qué les decían a ustedes? Siempre se insistía qué pasó con el intendente Luis Hernando Peña Bonilla. Manifestaban que se lo habían llevado para un tratamiento psicológico, pero yo pienso que alias Martín Sombra debe saber por qué, porque él tenía el mando. Incluso tenemos entendido que muy cerca estuvieron varias jaulas de concentración, es decir, que él sabe perfectamente y aparte de eso indico que como él era parte casi que del Estado Mayor de la FARC, a él le tuvieron que reportar qué pasó con él. No nos puede decir en este momento que se le entregó a alias el mono Jojoy. Yo creo que él sabe muchísimo más, sino que no se quiere autoincriminar seguramente para no obtener unas penas mayores precisamente por este crimen de guerra que cometió contra Luis Hernando Peña Bonilla. Estamos también con Elsa Peña, hermana del intendente Luis Hernando Peña Bonilla. Elsa, en ese diálogo que sostuve con alias Martín Sombra esta semana, en su sitio de reclusión, también hablábamos de que posiblemente él recobrará la libertad en el año 2019. Él espera salir en libertad el próximo mes de enero, pero la Fiscalía nos ha dicho que posiblemente, gracias a las confesiones que él ha hecho, podría llegar a recuperar la libertad en 4 años.
¿Usted qué opinión le merece que quizás la persona que en este momento tiene gran responsabilidad en el secuestro de su hermano recobre la libertad tan pronto? Bueno, que la recobre, bueno, eso es parte de la justicia colombiana. Ahí tiene que ver mucho el apoyo del Estado a nosotros los familiares, porque, listo, recobra la libertad, pero el Estado como tal, ¿qué ha hecho? ¿Sí? Con el apoyo de Martín Sombra para ubicar los restos de mi hermano. Yo siento total abandono del Estado, de presidente, gobierno. Pasa un gobierno, sigue el otro y la situación es la misma. Y han pasado 17 años. 17 años y cerca de 4 gobiernos presidenciales. Y es la misma, es absolutamente lo mismo. No se siente ese apoyo o, digamos, esa ayuda en la búsqueda de sus restos. Yoleni, ustedes, volviendo pues a lo que está hablando Elsa, en su condición de víctimas, ¿ustedes creen que han recibido la atención que merecen? Porque para muchos existe una exigencia muy grande sobre las víctimas, que es exigirles y pedirles prácticamente que perdonen a sus victimarios. Pero en este caso, los victimarios ni se han arrepentido de haber secuestrado a su hermano, ni se han arrepentido quizás de haberlo fusilado, pero tampoco han entregado ninguna verdad. Ni siquiera, es triste decirlo, pero ni siquiera en los diálogos de paz que se iniciaron ya hace algún tiempo lo han mencionado. En algún momento le preguntaban al Estado si tenían todavía, pues que se habían secuestrados. El Estado reconoció que ya no habían secuestrados. ¿Y usted pero qué sintió nunca cuando eso? Porque prácticamente rabia, esa era la noticia, potencia, ¿no? Claro. Era la noticia que les estaban notificando a ustedes de una manera indirecta que si no habían secuestrados, entonces su hermano sencillamente lo habían asesinado. Así es. Sentí mucha rabia, impotencia, porque era escucharlos allá, escuchar la guerrilla de una parte, escuchar el Estado de la otra parte, donde decían ya no tenemos secuestrados, pero nosotros siempre hemos tenido, se fueron 61 secuestrados de la toma de Mitú, regresaron 60, de los que se tuvo noticia qué pasó con ellos. De mi hermano no dijeron, está muerto. Bueno, estamos esperando el pronunciamiento del Estado, el pronunciamiento de la misma guerrilla, saber qué pasó con Luis Hernando, porque si en ese momento que iniciaron los diálogos ellos dijeron, y el Estado lo aceptó, de que no tenían secuestrados, ahí queda la incógnita y queda la incertidumbre para nosotros de qué pasó con Luis Hernando. Y lo más grave, el dolor de toda una familia. Ustedes imagínense en este momento qué estaban haciendo en sus vidas hace 17 años. En la vida de estas familias, en los últimos 17 años, ha habido un dolor constante, una pregunta diaria que busca ser respondida, y es lo que pudo haber sucedido con Luis Hernando Peña Bonilla. Vamos a una segunda pausa de comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.